elecciones en Venezuela llegaban en un momento muy delicado. El mundo entero tenía sus ojos aquí fijados en lo que está pasando en Venezuela, con tantas tesis contradictorias, un país que ha sido sometido a un bloqueo, varios bloqueos, bloqueo financiero, bloqueo comercial, bloqueo militar, de todos tipos, bloqueo del petróleo. Entonces, con condiciones que se han degradado, las condiciones de la vida cotidiana de los venezolanos, las venezolanas se han degradado muchísimo. El hecho de mantener las elecciones en este contexto, además con la pandemia, aunque Venezuela ha combatido muy bien esta pandemia, probablemente tiene los mejores resultados de América continental. Sin embargo, siempre es una pandemia y siempre ha habido, bueno, decesos, contagios, un fenómeno que ha impactado a la sociedad venezolana como a todas las demás. En ese contexto, mantener las elecciones era una apuesta. Yo pienso que hasta las autoridades, si hubieran podido desplazarlo, lo hubieran hecho, como también una parte de la oposición lo exigió, pero la Constitución lo impone. La Constitución exige textualmente que el 5 de enero, cualquiera que sea el día de la semana, el 5 de enero, cada 5 años, los nuevos parlamentarios tienen que juramentar su nuevo cargo. Igual que, aunque ha habido una enorme pandemia con muchísimos más efectos negativos en Estados Unidos, las elecciones han tenido que hacerse el 3 de noviembre porque así lo exige la Constitución estadounidense. Entonces, aunque el presidente abrió una mesa de diálogo para tratar de integrar a la oposición, una parte de la oposición se negó a participar en esta elección. Pero otra parte de la oposición, y entre ellos los partidos más tradicionales de la historia política democrática de Venezuela, como COPEI, como Acción Democrática, un país que es un partido socialdemócrata, y COPEI, un partido cristiano-demócrata, participaron en las elecciones, y otras organizaciones. Así que este contexto, pues, hacía que había mucha curiosidad para saber qué pasaría, y en realidad la jornada electoral del domingo 6 de diciembre se desarrolló con una gran tranquilidad y no hubo un solo incidente. Esto lo dijo el ministro de la Defensa y la ministra del Interior, que estaban encargados de mantener el orden y de asegurar, digamos, la seguridad durante esta jornada. Más de 300 observadores venidos de una cuarentena de países han podido verificar que las condiciones estaban reunidas. Aquí ha habido también una campaña electoral muy rica, también una campaña electoral clásica, digamos, con debates en la televisión, con dirigentes de la oposición, dirigentes radicalmente opuestos a este proceso político. Los observadores que se han paseado por las calles de Caracas han visto carteles de la oposición. Digamos, una actividad, una campaña electoral muy semejante a la que se puede desarrollar con garantías, libertad de expresión, evidentemente libertad de comunicación, ¿no? Hay canales de televisión, radios al servicio de la oposición, en fin, en todo caso, como en cualquier país, repito, y en estas condiciones los resultados son los que conocemos. Ha habido una victoria por los 2/3 de los votantes en favor de la alianza, digamos, Gran Polo Patriótico, que reúne a 9 partidos en torno, evidentemente, al PSUV, que es el partido dominante, y el partido chavista, por definición, con sus aliados, a los que podemos añadir también el Partido Comunista Venezolano, que no estaba en el Gran Polo Patriótico y que ha obtenido 2,3, 2,5% de los votos, lo que hace que la alianza, la gran alianza chavista y su periferia, para decirlo de alguna manera, ha tenido casi 70% de los votos. Es un resultado muy bueno en unas condiciones tan difíciles, en un contexto tan delicado. Y bueno, yo creo que esto pone un término a este periodo de 5 años en el que la Asamblea Nacional estaba dominada por la oposición, y la oposición hizo un uso de esa victoria del 2015, un uso evidentemente que no estaba en favor del desarrollo del país, sino un uso más bien de poner esa asamblea al servicio de los grandes intereses de las potencias adversarias, enemigas
de este proceso, en particular de los Estados Unidos y de algunos aliados europeos.